habíamos quedado la semana pasada, para los que estaban presentes, vamos a ir desarrollando la patología ginecológica inicialmente por regiones. En Gineco 1 habían desarrollado la patología a partir de las principales manifestaciones clínicas. Han estudiado sangrados, han estudiado infecciones, han estudiado dolor, pero ahora vamos a ir desarrollando por regiones. Y obviamente la primera región que nos compete estudiar es la vulva. Recordemos que la vulva constituye la parte visible del aparato genital. Si recordamos un poquito la anatomía de la vulva, le decimos es un conjunto de estructuras, un conjunto de órganos que se encuentran por fuera de la cavidad abdominopélvica. Y decimos genitales internos a partir de la vagina, el útero, las trompas, los cuales son los genitales internos. Los genitales que están representados por la vulva, que es la región que nosotros podemos acceder inclusive con la vista, ¿cierto? Y pues en la vulva existen diferentes elementos anatómicos. Tenemos pues la presencia del monte de Venus inicialmente, ese panículo adiposo que está por delante del público, ¿cierto? Donde encontramos abundantes folículos pilosos. Tenemos los labios mayores, con sus comisuras tanto anterior y posterior. Tenemos los labios menores, a la entrada de la vagina. Tenemos el órgano eréctil de la mujer, el análogo del pene masculino, que es el clítoris. Y tenemos glándulas accesorias, ¿cierto? Glándulas que vamos a ver en patología sí adquieren importancia, sobre todo las glándulas de Bartolino, que anatómicamente de repente son muy pequeñitas, no le damos mucha importancia en la anatomía. En la fisiología tienen una función muy pobre, lubrican apenas la entrada de la vagina, pero en la patología es un tema bastante frecuente de ver, la famosa bartolinitis, el quiste de Bartolino, la famosa. Entonces, vulvas hay, ahora sí cierran la puerta porque los de tercer año no están capacitados. Bueno, y aquí tienen vulvas reales, ¿no? Vulvas reales. Y algo que debe llamar la atención y que deben ser conocedores ustedes como estudiantes de medicina es que hay una gran variedad de vulvas. No todas las vulvas son iguales. Si ustedes agarran el corazón, bueno, el corazón más o menos se parece en variedad de tamaño, quizá en peso, pero el corazón es muy similar en la anatomía. El pulmón, igual, el estómago, pero en la vulva hay una gran variedad. Primero, una variación que es muy individual. Cada mujer tiene su propia estructura vulvar. Una segunda, de acuerdo a la edad, esta región, más que en el resto del cuerpo, en esta región se pueden evidenciar los cambios que vienen con la edad. No es lo mismo ver una vulva de una mujer adolescente, ver la vulva de una mujer adulta pero mulípara, ver la vulva de una multípara, o de repente observar la vulva de una mujer posmenopáusica. La vulva va cambiando como consecuencia de edad, como consecuencia de los traumas que sufre, por ejemplo, en el momento del parto. Y vamos a ver una diversidad de vulvas. Y aquí lo que hay que rescatar es el hecho de que tenemos que aprender a distinguir hasta cuánto es normal y cuándo recién comienza lo patológico. ¿Sí? Entonces, muchas mujeres se quejan, por ejemplo, mis labios son asimétricos. Los labios menores, uno es más grande, otro es más pequeño. Es normal esa variación. En algunos casos, los labios menores, por ejemplo, logran encontrarse en la comisura posterior. Aquí tenemos labio mayor, y forman la comisura posterior, ¿cierto? Y algunos labios menores alcanzan la comisura. Pero hay otros labios que terminan acá, en la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior de los labios mayores, ahí se acaban los labios menores. Y eso es una variación normal. Las mujeres normalmente deberían tener vello púbico, pero en la mayor parte, por lo menos en la región occidental y en Brasil, es muy frecuente la depilación, el rasurado, etc. Si lo mantienen así. En la región occidental y en algunas otras culturas es normal tener la vulva con abundante panículo piloso, con folículos pilosos. Entonces, hay esas variaciones y nosotros tenemos que saber adecuarnos a qué tipo de paciente nos toca examinar y ver que esas variaciones, dos mujeres que pueden tener la misma edad, tienen vulvas completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, conociendo la vulva, nosotros ahora recordemos un poquito lo que es la parte semiológica. La anatomía está clara, lo han estudiado en Gineco 1. Y también han estudiado la semiología. Y se habrán dado cuenta que, y les repito, les dije la semana pasada, el 70% del diagnóstico de ginecología se lo hace solamente con la
anamnesis. El 30% es examen físico. Entonces, una buena charla con la paciente nos va a permitir identificar de qué se trata, hasta cómo se sienta. Van a ver, hay una patología interesante. Está el quiste de Bartolino y está el absceso de Bartolino. Y cuando nosotros vemos que la paciente ingresa al consultorio y se sienta, o cómo se sienta, ya podemos ir haciendo diagnóstico diferencial. Ah, este es un absceso, este es un quiste. La mujer que tiene absceso de Bartolino está muy dolorida y no se sienta como. La mujer con quiste está tranquila. Hay una bolita, un cuerpo extraño, pero está tranquila porque no le duele. Entonces, es importante el tema de la anamnesis, conversar con la paciente, hablar con la paciente. Y ustedes saben, aquí hay un montón, hay que hablar de los antecedentes, ¿cierto? Antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes patológicos, quirúrgicos, hábitos, antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos. Es toda una clase de semiología que ustedes se ocupan solamente de hablar de anamnesis y examen físico, ¿cierto? Aquí vale la pena recordar esa clase y ver que en lo que es examen físico vamos a hacer solamente dos procedimientos, inspección y palpación. No hacemos más procedimientos para la región vulvar. Vamos a ver, vamos a tocar. Y obviamente hay técnicas, ¿no es cierto?, de cómo tiene que estar la paciente en la posición de lipotomía, en la posición ginecológica, para que podamos visualizar primero y luego tocar. Obviamente esto es muy delicado porque estamos hablando de la intimidad de la paciente. Y aquí tienen que ser cautelosos, ustedes como médicos, decirle, señora, la voy a revisar. Si usted se siente incómoda en algún momento, me va a comunicar. Cuando están con una niña, por ejemplo, con un adolescente, es importante que haya alguien al lado de ustedes. La familia, la mamá o la enfermera. Acá nomás en la clínica hace años hubo un problema grande se hizo el problema. El cirujano de turno, el cirujano también se mete a hacer examen ginecológico, habiendo un ginecólogo al lado, el cirujano dice, la voy a revisar. Y la chica comenzó a gritar en la sala de emergencia y gritaba. ¿Qué pasa? El doctor me ha metido su dedo y el doctor era blanco, como la piel blanco, y no te he tocado, le dije, no, a usted y entró la familia y se hizo un problema grande, porque él estaba solo con la paciente y le dijo, por favor, diles la verdad, yo no te he tocado. Y después de mucha charla, por fin dijo la chica que sí que era el padrastro el que había abusado de ella. Todo porque por eso, en un centro de salud, un compañero de ustedes, un brasileño, estaba haciendo su práctica, se hizo un problema muy grande, porque él estaba solo con la paciente sin el examen ginecológico. Entonces, deben generar confianza y tienen que asegurarse. En la parte pública, cuando tiene la adolescencia, la mamá que esté aquí al lado, la enfermera, es una testigo de lo que está pasando. Aunque no crean, un motivo frecuente de consulta, y saliéndonos de vulva, un motivo frecuente de consulta es, quiero saber si mi hija es virgen o no. Viene con eso. Pucha señora, y no es más fácil preguntarle a su hija. No me quiere decir, y la chica, no. Yo nunca te lo pase a la sala. Le digo, sabes que si te voy a revisar, vamos a saber si es que debe ser. Sí, pero no le diga a mi mamá. Mejor que se peleen ese rato, ¿cierto? Que la mamá le diga, ok, ya, pero hay acá. Entonces hay que hablar de eso, ¿sí? Entonces el examen de la regeneración tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Te están hablando de la intimidad del cuerpo. Y luego vienen los exámenes complementarios, se podrán hacer cultivos, se podrán hacer una serie de exámenes hasta llegar inclusive a la biopsia de la vulva. Entonces, en la vulva, ¿qué encontramos? Varias enfermedades que tienen manifestaciones clínicas a veces comunes. ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes de la patología vulvar? Prurito y secreción. ¿Por qué vienen las pacientes con patología vulvar? Porque hay flujo anormal, porque mancha la ropa interior, o porque hay picazón, cosera, por eso vienen a las consultas. Ocasionalmente pueden venir por tumor, ocasionalmente pueden venir por sangrado de origen vulvar, sobre todo cuando se produce la famosa caída a horcajadas. La caída a horcajadas es cuando la mujer cae sobre una barra horizontal con la región genital sin par y se observan lesiones muy variadas en eso, ¿cierto?
que provocan sangrados, traumas, ¿cierto? A veces hay dolor, y otras veces es el tema de que el malestar solamente se manifiesta cuando hay relaciones sexuales, eso se llama displasia. Entonces, hay varias enfermedades, tanto benignas como malignas, que pueden afectar esta región. Por suerte, digamos, el cáncer de vulva es raro, pero existe, y hay que tenerlo presente, sobre todo cuando nosotros no podemos identificar una lesión, o si le hemos identificado, resulta que esta lesión, una vez que se hace el tratamiento, no mejora. El cáncer es así, ¿no es cierto? Puede simular otras patologías y no lo mejora con tratamientos establecidos. Este es uno de los mejores libros que he dicho para imágenes, mejor que las fotos inclusive, es el Netter. Ustedes lo han conocido en anatomía Netter, hay también la versión de ginecobstetricia de Netter, que es muy interesante, ¿verdad? Y estas son las imágenes que Netter publicaba acerca de patología vulvar. Una gran variedad de lesiones, de todo tipo. Hablamos de patología infecciosa, hablamos de patología tumoral, hablamos de patología degenerativa, hablamos de cáncer. Gran variedad de lesiones que se pueden observar en la región vulvar, además de las diferencias anatómicas propias. Y seguimos, ¿no? Para ser una región tan pequeña, alberga una gran variedad de patologías, ¿cierto? Y entonces nos corresponde tratar de organizar un poquito cómo podemos organizar la patología vulvar. Y quizá este esquema es bien interesante. Comenzar con los defectos congénitos de la vulva, hablar de los trastornos de la pigmentación, hablar de los pseudotumores, hablar de los problemas infecciosos, hablar de las lesiones premalignas y hablar de lesiones malignas. ¿Sí? Entonces vamos a seguir ese esquema. Quizá en algunos otros temas también repitamos esto. Hablamos de las lesiones dermatológicas. ¿Por qué? Porque gran parte de vulva es piel. Y todo lo que han estudiado en dermatología puede afectar la región de piel. ¿Cierto? Por ejemplo, la psoriasis. Ustedes conocen la psoriasis. O el vitiligo, han estudiado en dermatología. En vulva pueden aparecer este tipo de lesiones psoriáticas, vitíligos, etc. Entonces, tenemos que aplicar lo que sabemos en dermatología a lo que es la patología vulvar. Tumores benignos y tumores malignos. ¿Sí? Bien. Hablemos de patología congénita. En relación a la patología congénita, es una malformación muy rara que suele coexistir con otros defectos, con otras malformaciones, causando verdaderos cuadros sindromáticos, la ausencia de la vulva, ¿cierto? Es rara y viene acompañada de otras lesiones que son mucho más severas, ¿cierto? Quizá la lesión que más comúnmente se puede ver en este efecto es la extrofia vesical, ¿cierto? Donde la vejiga queda expuesta al exterior y en estos casos no hay desarrollo de la vulva, un defecto congénito, ¿cierto? Este es interesante, la hipertrofia del clítoris. La hipertrofia significa aumento de tamaño, ¿cierto? Aumento de volumen. Y el clítoris normalmente está presente en la recién nacida, pero tiene un tamaño pequeñito. Pero al ser parte de la región genital, es susceptible de estímulos hormonales. Entonces, ocasionalmente se puede ver un clítoris grande en una recién nacida. Y esto, además, podría acompañarse de la fusión de los labios mayores. Los labios mayores, embriológicamente, son el análogo de las bolsas escrotales, ¿cierto? Escroto y labios mayores tienen el mismo origen. Entonces, si están fusionados los labios mayores y el clítoris es grande, ¿qué puede pasar con el pediatra que no está muy experimentado? Confundir el sexo. Confundir el sexo. Y decir, es un niño y lo registran como niño. Y va a ser criado muchas veces como varón hasta que vaya algún examen. A veces dicen, no tiene los testículos, seguramente ya le van a bajar. Hay que esperar, ¿hasta cuánto esperan los urólogos para el descenso de los testículos de la criptorquídea? Hasta los 7 años, 4, 7 años. Y durante todo ese tiempo, una niña se está criando como varón. Anatómicamente no hay diferencia entre sexual y todo, varón y mujer son muy parecidos. Nosotros establecemos la diferencia. A la niñita le damos el cabello, la vestimos de rosadito, le damos muñecas, al niñito le damos un camioncito, le vestimos de azulito, pero si el pediatra no hace un buen diagnóstico, puede generar un error, puede tener repercusiones psicológicas bastante severas en el futuro, ¿cierto? ¿Y cuál es la causa de esta hipertrofia hormonal, cierto?
hay una fuente exógena de andrógenos que no son de origen testicular. Generalmente estos andrógenos provienen de la corteza suprarrenal. ¿Sí? Ustedes saben, en la corteza suprarrenal se produce el cortisol, se produce la aldosterona, pero también se producen andrógenos. Y esos andrógenos podrían, en caso de patología de las suprarrenales, estimular de sobremanera y tener un clítoris bastante. Y aquí tienen, si ustedes muestran de repente, ¿qué dicen? ¿Es varón o mujer? Sí, confunden, doctor. Confundimos, ¿sí? Entonces hay un clítoris grande y labios mayores fusionados. Y decimos es un varón, sí. Pero bueno, también vamos a ver la hipertrofia en mujeres adultas. Cuando tuve un caso muy interesante justamente de una ex estudiante, ya es doctora ahora, que va a la consulta y me dice: doctor, estoy preocupada porque el clítoris está grande. Y además hablaba con una voz muy varonil, simpática, morenita, simpática la chica, pero estaba con ese cambio. ¿Qué está pasando? Y la anamnesis nuevamente, ¿qué está pasando? ¿Qué está consumiendo? De repente, exógenamente algo, antes de pensar en algo endógeno. Y dicen: lo que pasa es que yo voy al gimnasio. En el gimnasio mi instructor me ha recomendado suplementos. ¿Qué tipo de suplementos? Los anabolizantes. ¿Y qué son los anabolizantes? La testosterona tiene como función formar masa muscular. Ella quería formar masa muscular y comenzó a tomar suplementos que deberían ser para el varón que está tomando una mujer. Entonces, ¿qué ocurrió? Su cuerpo comenzó a experimentar cambios, la voz fue lo primero, apareció un poquito de vello en esta región, un poquito de vello, sí, vello bonito, clítoris grande, y una queja que tenía: tengo un deseo sexual muy exacerbado. Consecuencia de la testosterona es la hormona que estimula la libido, ¿cierto? Bueno, ¿qué había que hacer con ella? Suspendan, cambie de gimnasio, cambie de instructor. Y con el tiempo que pasa, va recuperando, y recupera. Y si necesita ayuda, ¿qué le daríamos? Le vamos a dar estrógenos. ¿Vean? Entonces, forma congénita, forma aquí. Se ve. Exceso de testosterona, endógena, hay además signos de virilización. Tienen los estados también pseudohermafroditas que cruzan con eso. Clínica, viendo solamente, ustedes saben que es un clítoris que está aumentado, ¿cierto? Se podrá ver el origen de esa fuente anormal de andrógenos y se corrige. A veces, en forma conjunta, el retorno del clítoris, o a veces de forma individual, también es posible la fusión de los labios mayores, ¿cierto? ¿Cuál es la causa? Exposición a andrógenos. ¿Por qué? Porque justamente son los andrógenos los que van a determinar la diferenciación de los genitales, tanto internos como externos. Entonces, una fuente anormal de andrógenos produciría masculinización o virilización, ¿cierto? Labios mayores están fusionados. Los labios menores tienen también, puede haber una hipertrofia de labios menores. Les decía, es normal que haya cierta variación entre los labios. Es más bien, es lo más normal que haya variación. Es raro que sean los dos del mismo tamaño. No puede ser más. Pero cuando hablamos de una desproporción bastante marcada, decimos que hay hipertrofia de uno o de ambos, ¿cierto? Ahora, en forma adquirida también es posible encontrar hipertrofia de labios menores, sobre todo cuando ha habido factores de irritación permanente. Coitos muy frecuentes pueden causar esto, ¿cierto? Procesos infecciosos pueden causar esto, ¿no es cierto? Irritación crónica. El mismo parto puede ser responsable del crecimiento. Vamos a ver este tipo de situaciones que funcionalmente no tienen mucho impacto, ¿no es cierto? El impacto es más estético. Bueno, algunas nos dicen sí, cuando tengo relaciones hay ese sonidito, como está aplaudiendo. Y el tratamiento es lo más sencillo, se llama linfoplastía. Hay que hacerle una resección que se llama linfoplastía.
Se hace con anestesia local, inclusive es un procedimiento ambulatorio bastante sencillo. Obviamente hay que saber hacerlo, ¿sí? Acá tenemos bilateral y aquí la tenemos unilateral. El tratamiento es quirúrgico. La solución es bien sencilla. Es parte de las cirugías que ahora se llaman cirugías de la intimidad. Hay muchos cirujanos plásticos, casi todos hacen combos, ¿cierto? Le voy a hacer una lipo, le voy a poner prótesis, le voy a hacer bichectomía y rinoplastia. Ah, y de paso no quiere hacerse cirugía de la intimidad, hacemos reconstrucción. Eso es un tema del ginecólogo, parte del ginecólogo. Doutor, una función de los labios, entonces también es cirúrgico. Quirúrgico, sí. Y obviamente hay que identificar la fuente exógena de, entonces hay que buscar de dónde hay andrógenos en exceso. Imen imperforado, este es un tema más frecuente todavía. Ustedes saben que normalmente a nivel del imen hay un orificio que permite la salida de la sangre menstrual. Anormalmente ese orificio puede estar ausente. A eso se llama imen imperforado. Es un defecto que proviene de una falta de recanalización de lo que es el tubo genital. En un momento se vuelve cordón, lo que era conducto, y luego se tiene que recanalizar. Entonces, cuando hay una recanalización incompleta, pues tenemos un imen imperforado. Este debe ser diagnosticado al momento del nacimiento. Debería. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pediatra? Simplemente separar las piernitas y ver si el orificio imeneal está ahí presente. Lo mismo hacen para el ano imperforado, ¿cierto? Cuando no lo hacen, la niña va a desarrollar completamente normal. Y de repente van a notar que llegan los 10, 12 años y no le va el periodo. Pero sí se queja de dolores. Sí hay telarca, sí hay axilarca, sí hay pubarca. Telarca desarrollo de las mamas, axilarca aparición del vello axilar, pubarca aparición del vello púbico. Pero no hay menarca, no hay sangrado. Y a ver, sí hay sangrado. Lo que está ocurriendo es que esa sangre se va acumulando en el interior de la vagina. ¿Sí? Y este es el aspecto prominente cuando la sangre ha pasado cierto tiempo en el canal vaginal, cambia de color, ¿cierto? Se produce un abombamiento de la región. ¿Cómo se diagnostica? Con la vista. Es un imen perforado. ¿Cuál es el tratamiento? Es bien sencillo. Si no tiene perforación, hay que perforar. Se hace una pequeña incisión en forma de X o en forma de cruz. Y en ese dato usted va a ver que hay una evacuación de sangre bastante, a veces más abundante. Y eso sí, no solamente hagan la incisión. Dejen un trencito, una sonita puede ser, que evite que los bordes quirúrgicos se vuelvan a cerrar. Hay esa tendencia en que se vuelve a cerrar. Se deja una sonita y la sangre va fluyendo mientras esto va cicatrizando. ¿Okay? Sencillo el tratamiento, fácil, ¿cierto? Con anestesia local. ¿Qué pasa si no se hace oportunamente esto? La sangre inicialmente se acumula en la vagina. Esto se llama hematocolpos, no se olviden, colpos es vagina. Luego se acumula en el útero, se llama hematometra. Luego se acumula en las trompas, eso se llama hematosalpinx. Y cuando ya está en la cavidad, se llama hemoperitoneo. La sangre se va acumulando. Esto causa dolor, ¿cierto? Y es un dolor mucho más intenso cuando al adolescente, y es un adolescente, tendría que bajarle el periodo. Como ustedes pueden observar, el tratamiento es bien sencillo. Una incisión en cruz o en X resuelve todo. ¿Puede encender el aire, doctora? Enciende el aire. Por favor, enciéndalo. Imentabicado, ¿cierto? Esto se refiere a la presencia de una membrana del tejido más o menos fibroso que divide también dos partes. Doutor, uma pergunta antes do ímã imperfurado. Ele se acumula por quanto tempo? Isso em um mês? Um único mês é diagnosticado? Varios meses. Sim. Varios meses. No se olviden que la sangre se va acumulando en la vagina y la vagina es un órgano que se deja distender.
Eso le causa dolor, pero el cuerpo trata de absorber. En el siguiente flujo menstrual se va a seguir acumulando. Entonces, estas niñas, estas adolescentes pueden estar meses, varios meses acumulando sangre. Y de lo que se quejan es de dolor, y cada vez dolor más. ¿Y no genera infección? Inicialmente no. ¿Por qué? Porque es un ambiente estéril. No hay contaminación exógena para que se pueda generar infección. Bueno, esto va con unas vaginas dobles. Vamos a ver vaginas dobles, vamos a ver úteros dobles, donde vamos a ver dos entradas a nivel vaginal. Este es un inventarica y podemos ver inclusive la presencia de dos vaginas. Acuérdense que el genital proviene pues de dos conductos. El paramesonérico de Müller son dos, que a nivel del útero se fusionan y descienden hasta la parte vaginal. Lo mismo del seno genital, suben dos columnas que se fusionan. Pero esa fusión incompleta genera este tipo de hipospadia. Ustedes han escuchado el término hipospadia en urología, ¿no es cierto? ¿Qué es la hipospadia en urología? La hipospadia es la apertura del meato uretral fuera del glande, ¿no es cierto? No está en la puntita del pene, el orificio de la uretra, sino está más bien en la cara inferior. Epispadia es cuando está en la cara dorsal, ¿no es cierto? Entonces, el varón no orina por la punta del pene, orina por la cara. En la mujer también existe este término de hipospadia y se refiere a la apertura del meato uretral en la región vaginal. ¿Sí? Se abre en la pared anterior de la. Problemas, inicialmente ninguno. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la niña orina, no se olviden, el esfínter está más arriba, regula, y la salida se produce por la vagina. Pero muy pocas madres, muy pocos médicos prestan atención a ese detalle. Ahora, si esto sí es un problema de infección sobre repetición, porque estamos hablando de invasión de la cavidad vaginal por, ¿cierto? Al principio es asintomático, se diagnostica por el examen físico, ¿no es cierto? Pero fuera de los infecciones de la repetición no necesita mayor problema. Ahí está la apertura en la cara anterior de la. Bien. Otro tema, otro grupo de patologías se refiere a los trastornos de la pigmentación. Y en los trastornos de la pigmentación podemos tener dos: o un exceso de pigmentación, hiperpigmentación, o un defecto en la pigmentación, eso es la hipopigmentación. Entonces, la hiperpigmentación puede ser de origen melanocítico o de origen no melanocítico, ¿cierto? Pueden ir desde lesiones benignas o llegar inclusive a lesiones. Estamos hablando ya de lesiones agudas, ¿cierto? Los trastornos de la pigmentación, tenemos el léntigo, por ejemplo, lesiones pequeñitas de unos cuantos milímetros que aparecen en forma difusa. Ahora, cuando confluye se llama melanosis. Esto es benigna, la melanosis es benigna, pero nos obliga a hacer diagnóstico diferencial con el melano. En otros casos, la hiperpigmentación es consecuencia de procesos inflamatorios a repetición. Esta región adquiere zonas más oscuras porque ha habido irritación, infecciones, una tras otra, ¿cierto? La hipopigmentación, así como puede haber lesiones inflamatorias que causan zonas más oscuras, también hay ciertas enfermedades, ciertos procesos inflamatorios que causan más bien hipopigmentación, consecuencia de procesos inflamatorios a repetición. O puede ser que se trate de una enfermedad autoinmune que ustedes ya la conocen por el nombre de un tema de reacción autoinmune, provoca la destrucción de los melanocitos y estas lesiones, estas manchas acrónicas aparecen en la región. Ustedes saben, aparecen en las manos, aparecen en la cara y también pueden aparecer en la. ¿Cuál es el tema con esto? Que tienden a ser progresivos y no tienden a ir creciendo. Fuera del tema estético, en estos casos, pues no tiene mayor repercusión. En la parte genital no es visible todo. Bueno, hablando de tumores, primero hablemos de los falsos tumores. El tema que se
se ve con cierta frecuencia son los puntos de Fordyce, manchas de Fordyce, o gránulos. Anatómicamente, la cara interna de los labios menores no tiene glándulas sebáceas. Ustedes saben, las glándulas sebáceas son propias de la región pilosa. Abarcan labios mayores, la cara externa de los menores, pero la cara interna ya no. Ahí ya no hay glándulas sebáceas. Anormalmente pueden aparecer glándulas sebáceas ectópicas en la cara interna de los labios menores, lo que da esta imagen como un puntilladito en estos labios. ¿Qué son? Son glándulas sebáceas, nada más. ¿Cuál es el tratamiento? Pues si son incómodas y molestas, se hace su drenaje, ¿cierto? Se retira el contenido, se promueve. Seguimos con pseudotumores. Vamos a hablar ahora de las varicosidades. Así como hemos visto que hay varices en los miembros inferiores, también pueden aparecer varices en la lumbar. Esto es más frecuente en el embarazo, como consecuencia de la compresión del útero gestante sobre los vasos pélvicos. Hay una obstrucción en el retorno venoso, lo que genera un aumento de la presión intravenosa, lo que conlleva a la dilatación de las paredes. Se observa con mucha frecuencia en las embarazadas. Por suerte, una vez que desembarazan, estos tienden a revertir espontáneamente, ¿no es cierto? Pero ocasionalmente también pueden ser causas de pesadez, malestar en esta zona. Siento malestar, siento dolor, una molestia permanente, y es porque hay dilatación venosa en esta varices. Algo similar podríamos decir que el edema. El edema es la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial, y en el caso de vulva, estos edemas suelen ser de origen inflamatorio también, como consecuencia, y eso lo van a ver como consecuencia de un trabajo de parto mal atendido, o sea, para ser expulsivo. Esa mujer a la que la obligan a empujar, no se produce el parto, que la están manoseando para facilitar el descenso, pues por esa irritación, por ese estímulo anormal, tiende a hacer este tipo de cuadros, edemas vulvares, muy marcados a ver. Hay otras causas también de edemas, puede ser, ¿cierto?, el caso de la preeclampsia, hipertensión en el brazo, casos de linfangitis, cuando ha habido extirpación de ganglios por algún problema tumoral. En estudio quieren investigar si los ganglios están comprometidos. ¿Qué hacen? Retiran ganglios. Al retirar ganglios, ¿qué están haciendo? Están obstruyendo la circulación linfática del retorno y se acumula mayor cantidad de. Acuérdense del mecanismo del edema en fisiopatología. Lo queremos. Este es un cuadro interesante. Ustedes saben, en biología exterior el peritoneo vaginal, ¿cierto? El conducto peritoneal vaginal del útero. Bien. Pues normalmente ese conducto no permite la salida de vísceras intraabdominales y de contenido abdominal. Cuando persiste ese conducto se forma una hernia, es una hernia. Pero por el aspecto, por la forma, le llaman también quiste del conducto. El conducto que debería cerrarse en fase embrionaria persiste bajo la forma de una hernia. Y esto lleva a confusión. Varias veces hemos visto que mujeres son enviadas por Bartolino y lo que tienen es un tumor, pero que no está localizado donde están los Bartolinos, está localizado más arriba, en el tercio superior de los labios mayores. Y eso corresponde al periodo anal. Pueden adquirir volúmenes posteriores también. Aquí en este caso bilateral. Y esto no es patología ginecológica, es patología de abdomen, pero que se está manifestando en la región vulvar porque los orificios están así. Las carúnculas uretrales. Ustedes han escuchado de las carúnculas multiformes. ¿Qué son las carúnculas multiformes? Son los restos del himen, ¿no es cierto? Después de que se ha desflorado el himen, quedan restos de tejido, eso se llaman carúnculas. Pero también a nivel de la uretra pueden haber formaciones por eversión de la mucosa uretral. En mujeres posmenopáusicas suele producirse esto, que la mucosa de la uretra se evierte, se puede visualizar en el exterior, dando este aspecto. Ahí está. Esta es la uretra. ¿Qué estamos viendo de color rojito más intenso? Es la mucosa de la. Entonces, por
sistema hormonal que se debilita la pared de la uretra y se proyecta hacia él. El problema es de que al no ser una región que debería estar expuesta, se infecta fácilmente y la mujer se va a quejar de procesos infecciosos de vía urinaria banal. Otro tema, ¿qué son los papilomas? ¿Por qué nombre común se conocen a los papilomas? Verrugas. Se refiere a las verrugas que aparecen en esta región. Pero no estamos hablando de las verrugas tipo condiloma, estamos hablando de las verrugas de superficie lisa, de origen viral también pueden ser, únicas o múltiples, a veces bilaterales, a veces unilaterales, que crecen en la región. Son las verruguitas comunes, son papilomas, que hay que diferenciar de otro tema donde vamos a ver el desarrollo de verdaderas verrugas con una superficie irregular, que eso se vamos a llamar conti. Bien. Si ustedes ven que tienen en común estas imágenes tienen en común el hecho de que son todas enfermedades de transmisión sexual, ITS o DTS, dolencias de transmisión sexual. Todo este tipo de lesiones aparecen como consecuencia de infecciones que se transmiten a través de relaciones sexuales y varían, ¿cierto? Desde cuadros que son indoloros hasta cuadros sumamente dolorosos, sumamente agresivos y destructivos de la vida. Esto es una sífilis secundaria, esto es una sífilis moral. Entonces hablemos de infecciones. En la región vulvar pueden aparecer infecciones bacterianas, infecciones virales, infecciones por hongos, o infecciones inclusive parasitarias. Vulvaritis. Las bacterianas quizás son las más frecuentes y son de diversa naturaleza. Pueden ser estafilococos, streptococos, pueden ser gram negativos, y nos dan todos este tipo de lesiones muy variables. Desde la famosa dermatitis del pañal, ¿no? Por el palma negro de los pañales de la sed de la niña, por presencia de orina y de materia fecal, esto se puede infectar en una medicina ácida. Pero nos interesa de repente hablar de algunas más específicas, como el caso de la sífilis. Ustedes saben muy bien, la sífilis es una infección de transmisión sexual, exclusivamente de transmisión sexual. Su agente biológico es el treponema pálido. Y la primera manifestación de la sífilis es la aparición de una úlcera. Y aquí hay que diferenciar lo que es erosión y úlcera. Acuérdense, la erosión es aquella situación donde hay pérdida del tejido, pero que no pasa de la membrana basal, eso se llama erosión. Cuando la pérdida de tejido ha pasado la membrana basal se dice que es úlcera. Y acá estamos hablando de una úlcera. De una úlcera, pero muy característica. Una úlcera que tiene un fondo duro, que tiene unos bordes bastante rígidos, ¿sí? Y curiosamente no duele. Es una úlcera. A esta úlcera se le llama chancro y puede aparecer en la región vulvar, puede aparecer en la vagina, puede aparecer inclusive en el cuello uterino. El problema cuál es, de que así como aparece y no tiene dolor, desaparece sin tratamiento. Pero hemos atravesado la primera fase de sífilis. Vamos a sífilis latente, vamos a sífilis secundaria. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema es que nosotros tenemos que saber hacer diagnóstico. Yo les preguntaba a mis residentes, les digo, a ver, ¿cómo hace el diagnóstico de sífilis primaria? Le pido una prueba de BDRL. Le dile que estás atrasado. ¿Por qué? Porque BDRL, o si quieren RPR, que son pruebas inespecíficas, o si quieren las específicas, PTA-ABS, que son pruebas específicas de sífilis, no salen positivas en esta fase, todas son negativas. ¿Por qué? Porque todas estas pruebas se basan en la presencia de anticuerpos. Si la lesión es reciente, todavía no hay anticuerpos. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico para confirmar que esta úlcera es de origen sifilítico? Hay que hacer un examen de visualización de la bacteria y no de los anticuerpos que procesan. Los anticuerpos van a aparecer después. En esta primera fase no sirven las pruebas de sífilis.
Si la persona entraba en fase sífilis latente puede permanecer mucho tiempo o más adelante puede desarrollar la fase de sífilis secundaria. En el caso de la sífilis secundaria aparecen otro tipo de lesiones ahora, ya no es una úlcera única indolora, aparecen una especie de verrugas, pero estas verrugas no son de superficie lisa y redondeada, son planas. Sí, son verrugas planas. A estas verrugas se les llama condilomas planos y son quizá los elementos más contagiosos para adquirir una sífilis. Es la fase más contagiosa. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque ustedes saben que el treponema puede atravesar la barrera placentaria y puede ser causa de malformaciones, por lo que en las embarazadas de rutina se pide prueba de sífilis, así como se pide prueba de VIH, se pide prueba de sífilis. Porque el tratamiento es bien sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento de la sífilis? Siempre es penicilina, ¿no es cierto? Penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades por 3 dosis y se acaba el problema. Traten a la pareja más. Y eso sí, díganle a la paciente que la sífilis no deja inmunidad. Así que si se enferma ahora y no se hace el tratamiento adecuado o la pareja no hace el tratamiento, va a volver a... La sífilis es una enfermedad que no deja inmunidad. Bien, entonces acá hay que hacer diagnóstico, hay que hacer el tratamiento con estas lesiones que son sospechosas. Las verrugas son planitas, además de que aparecen ampollas en las manos, en las plantas, en las palmas, etc. Sífilis. Claro, sífilis ya es un tema de sífilis terciaria más avanzado, no es genital. Seguimos con infecciones bacterianas y ahora vamos a hablar de aquellas situaciones en las que el folículo piloso es colonizado por microorganismos. ¿Sí? Folículo piloso. ¿Quiénes? Gran positivos, estafilococcus. Y esto es muy frecuente de ver, sobre todo cuando tenemos pacientes que recurren al rasurado y al depilado frecuente y en malas condiciones. Les van a preguntar, siempre es una pregunta que hacen mucho a los médicos, dicen, ¿cómo debería usarse, cómo debería manejarse el vello púbico? Y están por un lado los que dicen, no, el vello púbico es un mecanismo de defensa natural que evita el ingreso de cuerpo de frente. Perfecto, estamos de acuerdo, respeten eso. Pero cuando les dicen, no, me siento con una mala higiene si no hago rasurado, dicen. Y es más, otros rasuran y le dan formitas y todo, corazoncito, plegón, plegón. Pero la recomendación, ¿cuál debería ser? Que se corte, pero que no se rasure. Puede mantener el césped cortito, sin necesidad de arrancarlo ni de rasurar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas pequeñas lesiones que se producen durante el rasurado, durante el depilado, va a provocar la infección del folículo. Ahora, cuando ya el problema es más serio, cuando ya hay nódulo, ¿no es cierto? Ya se llama fórmula. Y aquí sí necesita hacer drenaje. Para la foliculitis, un buen aseo, un antibiótico, lo resuelve. Para el folículo hay que hacer un drenaje. Bueno, ahora, ¿qué pasa si lo que se infecta son las glándulas sebáceas? Si se infectan las glándulas sebáceas, se llama hidradenitis, ya no se llama foliculitis. Y aquí sí hablamos de gram negativos. Los gram negativos son, entonces, para elegir un antibiótico en una foliculitis, será para gram positivos, para elegir un antibiótico para hidradenitis, será para gram negativos. Importante saber eso. Y hablamos de este es el famoso quiste de Bartolina. Es pregunta exacta. ¿Por qué? Porque es frecuente. Recuerden ustedes que las glándulas de Bartolina se encuentran ubicadas en la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior de los labios mayores. Son dos pequeñas glándulas, izquierda y derecha, de más o menos 5 milímetros de diámetro. Tienen la forma de una arquitectura. Lo interesante es que drenan por un conducto que desemboca a nivel del surco ninfoimeneal. ¿Qué quiere decir ninfoimeneal? En la unión del labio menor con el índice. ¿Han visto alguna vez ese orificio? Tan chiquitito
chiquitito como una cabeza de alfiler. Bien pequeño. ¿Qué función cumplen estas glándulas? Estas glándulas son las encargadas de la lubricación del introito, de la entrada de la vagina durante la lubricación sexual. Solamente ahí sirve. Para la lubricación de adentro vamos a hablar la próxima semana de cómo se lubrica la vagina. Pero acá, estas lubrican la entrada. ¿Con quiénes se colaboran? Con las glándulas paroretrales. Paroretrales quiere decir que están al lado de la uretra. Las glándulas de Cuvier y las glándulas de Skene son las que lubrican. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que por un problema inflamatorio infeccioso, que puede ser por estafilococo, pero también es por gonococo. Es más, antes le atribuían al gonococo como el principal responsable, pero se sabe también que el estafilococo comparte esa. ¿Qué es lo que hacen? Inflaman el conductito, nada más el conducto. ¿Qué pasa con el conducto inflamado? Se cierra. Entonces, si se cierra, ¿qué ocurre? Que la secreción se va acumulando y como es una cápsula que se deja distender, va creciendo, va aumentando de volumen. En esta fase se llama quiste de Bartolini. Ahora, como es un moco la secreción del Bartolini, este moco se puede sobreinfectar. Si se sobreinfecta, ¿qué va a dar origen? Al mal llamado absceso de. ¿Y por qué decimos mal llamado absceso? Porque absceso, si ustedes recuerdan el concepto que se da en fisiopatología, el absceso es una colección de material purulento que va generando su propio espacio. Acá no genera su propio espacio. Es una cápsula, es una glándula, y ahí el espacio. Pero le dicen absceso de Bartolini. Quiste y absceso de Bartolini. ¿Ven? Y se puede apreciar como un tumor que puede ser más o menos pequeño o puede ser más voluminoso en la región del tercio posterior del introito. ¿Sí? Ahí. Este problema generalmente es unilateral, pero si ustedes trataron esto, nadie descarta que la otra glándula en otro momento también pueda pasar por fase de quiste o de absceso. ¿Qué es lo que normalmente se hace cuando hay esto? Lo hacen mucho los colegas de la emergencia, lo drenan. Sea quiste o sea absceso, lo drenan. ¿Qué es drenar? Agarrar el bisturí o hacer un cortecito y sale. Y el alivio es inmediato. La paciente se levanta, se siente sin dolor si era absceso, se siente sin tumor si era quiste. Pero ¿qué ocurre? Dejaron la cápsula. ¿Qué va a pasar con esa cápsula? Se va a volver a cerrar y como el conducto sigue cerrado, se va a volver a acumular moco, se va a volver a formar. Entonces, mal tratamiento o drenar. ¿Qué hacen otros? Otros dicen, no, hay que sacar la glándula, hay que retirar la glándula. Retiren esto y ¿qué queda? Una zona defectuosa, una zona donde la naturaleza es distorsionada. Se distorsiona. ¿Por qué? Porque un pedazo de quedó muchacho de más torcido. Pues tampoco sirve, además que es un procedimiento muy doloroso, muy molesto. Doctor, si sacamos esa glándula, lo que va a lubrificar sería la glándula de Skene o no va a haber lubrificación. Pues la secreción vaginal es por demás. En realidad no es secreción. La lubricación vaginal es por demás. Si el hombre está haciendo un buen trabajo, no necesita de la cosa. Así que, si hay una buena excitación, toda la lubricación de la vagina es por demás. Y el trabajo de estas glándulas no es necesario. Se pueden retirar las dos, o lo que vamos a hacer es anular las dos glándulas y la lubricación es completamente normal. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? El tratamiento se llama marsupialización. ¿En qué consiste la marsupialización? En anular la glándula. ¿Cómo se la anula? Pues fácil. Se establece, vamos a repetir esto, se establece una fusión, se saca primero tejido, con la forma de un rombo, ¿sí? Se hace un corte así. Sobre lo que ven acá, se hace una incisión romboidal. Y en los 4 ángulos de este rombo se hacen puntos. Pero es absceso, aunque sea absceso, se hacen puntos. ¿Y qué unen esos puntos? La cápsula con la mucosa o con la piel. ¿Qué han conseguido? Que
crear una comunicación entre la cavidad quística y el exterior. ¿Qué va pasando también qué va pasando los días? Esto se va y finalmente se cierra. Consecuencia, la cápsula se ha fusionado a la mucosa y por lo tanto no hay posibilidad de que esta señora vuelva a tener este problema en el mismo lado por lo menos. Entonces el tratamiento que deben hacer es más supervisar. Es tan sencillo como hacer puntos, 4 puntos, una cirugía que toma 5 minutos, de 4 puntitos, y se anula la glándula. Es anular la glándula. No han distorsionado la anatomía, porque la anatomía se va recuperando solita, y no han retirado, no tienen opción a que esto vuelva a aparecer. Y vamos a volver a hablar de la película. No creemos que está mal. En vulva, hemos dicho, hay bacterias, hay hongos. Y en la vulva pueden haber dos tipos de lesiones. Las lesiones que se observan en cualquier parte de la piel, vulva es piel, y eso se llama dermatopitosis o dermatopitosis, ¿cierto? La famosa. Los honguitos que aparecen en el brazo, en el abdomen, ¿no? También pueden aparecer en vulva. ¿Y cómo se observan? Como pequeñas zonas hipopigmentadas con una especie de escamación tipo harina que se desprende y que provoca picazón. El tratamiento es el mismo de las dermatomicosis, hay que hacer el uso de un antimicótico por vía sistémica o por vía local. Y se corrige. Frecuentes en zonas donde hay humedad aumentada, sobre todo. Ahora, pero el hongo que radica en esta zona, que hace decolonizar la región que trata de intervenir, es la cándida. Cándida es un hongo que normalmente radica en la vagina. La especie albicans, Candida albicans se llama, vive, es parte de la microbiota vaginal, pero está controlada, está restringida su crecimiento. Cuando por alguna causa Cándida comienza a aumentar su número, va a provocar prurito, y es más, ese es el motivo de la consulta de candidiasis, y un flujo bastante característico, un flujo blanco, espeso, cremoso. El tratamiento tiene que ver específico dirigido a cándida. Hay un montón de antimicóticos, desde la antigua aristatina que se utilizaba hasta los modernos ansiolíticos como el fluconazol, el ketoconazol, el itraconazol, que los vamos a volver a estudiar la próxima semana cuando hablemos de candidiasis vaginal. La cándida provoca vulvitis, provoca vaginitis y provoca vulvovaginitis. Entonces, de cándida hay cándida. Virus. Vulva también puede tener virus. ¿Quiénes? El más clásico era el herpes. Y ustedes conocen la diferencia entre el herpes tipo 1 y el tipo 2, ¿cierto? Del ombligo para arriba tipo 1, del ombligo para abajo tipo 2. El herpes que aparece en la boca es el tipo 1. En la región genital aparece el virus del herpes tipo 1. ¿Y qué provoca? Provoca la aparición de unas pequeñas lesiones ampollosas rodeadas de un halo eritematoso sumamente dolorosas. Bueno, es una ITS por si acaso. Pero una vez que la mujer contrae el herpes simple, está condenada a vivir con herpes simple, porque al tratarse de un virus DNA, este no se elimina del cuerpo, se queda. ¿Y qué ocurre? Que esta mujer va a tener episodios recurrentes de herpes simple. ¿Cuándo? Cuando tenga una situación de estrés físico, el estrés psicológico, baja de defensas, cambios en la inmunidad y aparece en su presencia. Antes le echaban la culpa de muchas cosas al virus, hasta del cáncer le echaron la culpa. Ahora el tratamiento es antivirales. ¿Sí? ¿Qué hacen los antivirales? Reducen las lesiones, remiten temporalmente las lesiones, pero siempre existe el riesgo de que vuelvan a aparecer. ¿Cuál nos preocupa más actualmente? El famoso virus del papiloma humano. Y este lo vamos a estudiar bastante, sobre todo por el impacto que tiene en cuello uterino. El virus del papiloma humano es, al momento, la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial.
calculamos que 7 de cada 10 mujeres tienen o son portadoras de este virus del papiloma. 7 de cada 10 se transmite por relaciones sexuales. ¿Y qué puede provocar? Puede provocar verrugas simples, pero también puede provocar unas verrugas que se caracterizan por un crecimiento cada vez más acelerado, que tienen una superficie irregular. Su superficie suele infectarse y hasta desprende mal olor ocasionalmente. Es altamente contagiosa, se disemina fácilmente y se observan los famosos condilomas acuminados, como el coliflor. A veces son pequeñitos, lo ideal es que sean pequeñitos, ahí se observan. O a veces puede adquirir volúmenes considerables. Me tocó ver en la etapa de residencia un condiloma que comenzaba en la región del pubis y terminaba en la región de la paciente estaba embarazada. La pregunta que nos hizo no era tanto cómo la vamos a tratar, la pregunta era cómo se embarazaba. Si no se veía nada de vulva, no veía nada, todo era tumor. Entonces, un caso reciente ocurrió también el año pasado acá en Santa Cruz, de una mujer de calle que tenía un control y le han hecho una vulvectomía parcial y reparación. Y obviamente el bebé tiene que hacer cosas. Son profesiones que llaman la atención. ¿Por qué? Por la frecuencia y por el descuido que muchas veces hacen las mujeres, que no le dan la importancia. No se olviden que este virus, que vamos a ver más adelante, es también el responsable del cáncer de colon. No, ni lo hombre. Ahora, hay otra infección viral que provoca lesiones bien características. Provoca unas verruguitas, pero que parece que tienen ombliguita en la región superior. Borde, la superficie se hunde. Esto se llama molusco contagioso. En todos estos casos hay que retirar el condiloma. Tanto el condiloma como el molusco contagioso hay que retirar las verrugas. Esto se puede hacer con medicamentos que se aplican de forma tópica o se puede hacer también su retiro por cauterización. El problema es que la cauterización suele dejar cicatriz y el problema del medicamento es que cuando se aplica en piel sana también provoca dolor. ¿Qué infección parasitaria a nivel de vulva conocen? ¿Algún parásito que colonice vulva? Hay una variedad que coloniza cuero cabelludo, se llama Pediculis capitis. Hay otro que coloniza el cuerpo, se llama Pediculis corporis. Y cuando coloniza vulva, ¿quién es? Al profesor de parásito. Los que han estado la semana pasada saben qué significa eso. Si no les ha enseñado el profesor de parásito, ha fracasado. Se llama Tirius pubis. El Tirius pubis es el piojo que se transmite por relaciones sexuales. Pediculosis se llaman las infecciones por piojo. ¿Cuál es la clínica? Una relación sexual con un sujeto desconocido en ambiente inadecuado y un picazón intenso que provoca incluso heridas por las caras. Tirius pubis es el. Le dicen ladilla, el nombre común es ladilla por si acaso. La lesión se llama ladilla. Vulva, infecciones de todo tipo, hay de todo tipo de infecciones. El líquen esteroso es una degeneración postinflamatoria en vulva, donde lo que se observa es la aparición de atrofia de la piel de la piel y la formación de grietas. Si ustedes ven una vulva que se está atrofiando, que está agrietándose, pueden pensar en que es la edad, sí, puede pasar, pero también pueden pensar que puede ser un cáncer que está empezando. Entonces es obligatorio en este caso hacer la biopsia y muchas veces nos dicen es líquen escleroso simplemente, entonces se quedan tranquilos. Tumores sólidos en vulva, pueden haber tumores sólidos, los papilomas hemos visto, ¿cierto? Pero también se habla de la posibilidad de que existan miomas en la región vulvar.
Ahora, ustedes me decían que no han avanzado miomas en gineco 1, ¿no? No han avanzado miomas. Deberían haber avanzado, pero igual vamos a avanzar. Los miomas son tumores benignos del miometrio, del músculo uterino. Pero ¿cómo es posible que aparezcan en la vulva? Por migración. Miocitos, ya con este potencial de ser miomas, migran. Ahora, ¿por dónde migrarán hasta la vulva? En un ligamento que une los cuernos. Los cuernos del útero que son el lugar donde se une el fondo y los bordes, ¿cierto? A nivel de los cuernos nacen unos ligamentos que se llaman ligamentos redondos. Estos ligamentos redondos atraviesan el conducto inguinal en la mujer, en el varón. ¿Quién atraviesa el conducto inguinal en el varón? El cordón espermático, profesor de biología también. El cordón espermático atraviesa. En la mujer, ¿quién atraviesa? El ligamento redondo. ¿Y dónde termina el ligamento redondo? En la piel de la región del monte de. Y hay algunos miocitos traviesos que migran por este ligamento y nos aparecen miomas en vulva. Sorprendido, ¿qué hace un mioma en esta región? Pues tienen esa capacidad. Pueden haber lipomas, miren, este es un lipoma. Este es un condiloma cuminal, lo que decíamos HPV, este es un lipoma, es un tumor de grasa. Este es un fibroma. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? La consistencia. El lipoma es blandito, este es bien. En todo caso, ¿qué se hace? Hay que sacar, ¿cierto? Luego, este es un quiste de Bartolina, este es un tumor blando, este es un tumor con contenido líquido. Vamos viendo algunos. Pueden haber quistes mucosos, quistes con contenido mucoso. Aquí están quistes mucosos. ¿Dónde están? Estos son quistes con contenido mucoso. A nivel de Cuvier, a nivel de skin. Este es el quiste de la glándula de Bartolina, repetimos. Algo que van a aprender, si se van a dar cuenta, hay diapositivas donde muchas veces repito contenidos y esas son preguntas de examen, por cierto. Es diapositiva repetida, es pregunta de examen. El quiste de Bartolina es pregunta de examen. Y aquí está la diferencia. Este es un quiste de Bartolina, hemos dicho, es la dilatación de la glándula de Bartolina con contenido mucoso. Pero cuando el quiste, el contenido se infecta, da origen a contenido purulento y se llama absceso de Bartolina. Quiste no tiene signos inflamatorios, está el tumor, pero no hay dolor. En cambio aquí sí. Y les decía, cuando esta paciente yo le invito a que se siente en el consultorio, se sienta normalmente, sí se incomoda porque es una bolita rara, pero esta paciente no se puede sentir, no se siente acostadito con el borde de la este es absceso, con detalles tan básicos aparece la bartolinitis, ya hemos hablado. Y aquí está el tratamiento, ¿eh? Lo que les decía, ¿qué se hace? Se hace la marsupialización, se hace una incisión tipo rombo y se hacen puntos que unen la cápsula con la mucosa. Entonces, quedan unidos cápsula y mucosa. Y esto va a ir cerrando paulatinamente y la cápsula va reduciendo, la mucosa va ganando y finalmente se anula, ya no hay más glándula, ya no hay opción a recibir. Puede pasar esto en los skin, en las glándulas de skin. Aquí están las glándulas de skin, pues son las paraurethranas. Ahí está, este es el fibroma, este es el linfoma, los quistes sebáceos, este es un fibroma, estos son los quistes sebáceos. Hay bastantes sebos, son glándulas sebáceas, se inflaman, salen gram negativos, quistes por inclusión intradérmica. En vulva también podemos observar los nervios. ¿Qué son los nervios? Los lunares, ¿cierto? Los famosos. Las hemos hablado de trastornos de hiperpigmentación localizados. Nervios congénitos de origen vascular. Aquí tenemos varices vulvares. Aquí están las imágenes de las varices vulvares. Puede haber hematomas en vulvas. Bueno, varones ya saben que la zona más dolorosa para recibir trauma en el varón es las regiones testiculares. Pero
Pero en la mujer también es doloroso. Pero más que dolor también es una zona de una buena irrigación. Y cuando hay trauma en la región vulvar, esta es la consecuencia. ¿Sí? Son conexiones semánticas que pueden adquirir volúmenes considerables que obligan a drenar y a hacer hemostasia, a ajustar el cuerpo los hematomas por postraumáticos. Y esta es la famosa elefantiasis, ¿cierto? Es una enfermedad de origen parasitaria que se llama el agente tuberculoso de la elefantiasis. A gente tem Que se llama, mosquito pariano. no es un mosquito, es un gusano que pertenece a qué familia? Filarias. ¿Qué se llama esta filaria? Echereria Bancroft, profesor de parásitos. En las regiones tropicales se frecuenta elefantiasis en las bolas escrotales, en el varón, y elefantiasis en los labios mayores en la. Intertrigo. Estamos hablando de patología dermatológica. ¿Qué es el intertrigo? El intertrigo son estas regiones donde hay cambio en la coloración, ¿no es cierto? Es una zona de pliegues. Allá donde hay pliegues, pueden haber infecciones bacterianas, infecciones micóticas que causan un proceso irritativo crónico. Hay maceración en esta región, ¿cierto? Puede aparecer debajo en los pechos, las mujeres que tienen pechos voluminosos, en el surco submamario, en la región inguinal, en la región pública, estas manchas que se llaman intertrigo. Son bacterianas, son micóticas, son de biogenistas. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento debe ser evitar estos pliegues y evitar la humedad en estos pliegues. Hay que evitar con aseos, como en mujeres feas. ¿Qué es la psoriasis? La psoriasis es una lesión dermatológica donde se observa eritema y descamación. En vulva hay piel, hay eritema y descamación, es psoriasis. Líquen, ya hemos hablado del líquen. ¿Qué es pénfigo? Pénfigo es la aparición de, ¿cuál es la lesión del pénfigo? La ampolla, ¿no? Pueden aparecer ampollas en la región. Hay que biopsiar. La acanthosis nigricans, ¿qué es? Es la hiperpigmentación que ocurre en ciertas regiones. El cuerpo puede ser la región cervical, ¿cierto? En la región axilar, en la región inguinal se forman estas placas de color pálido que dicen actualmente están muy relacionadas con trastornos del metabolismo de los carbohidratos. Ellos consideran como un signo de prediabetes o de diabetes. Ya vamos rapidito cada vez. A nivel de la vulva pueden aparecer lesiones que se consideran preinvasivas. Cuando las células cambian su comportamiento, cambian su estructura, células con núcleos grandes, células escaso, y lo único que quieren hacer es multiplicarse. Se llaman células displásicas. Y las células displásicas que surgen en los epitelios inicialmente solamente toman el epitelio. Y en esta fase se consideran premalignas. Se llaman neoplasia intraepitelial. O sea, células displásicas que no han pasado la membrana basal. Tumores que están iniciando, por eso es premaligno, y que en vulva se llaman NIP, por sus siglas, se llama neoplasia intraepitelial vulvar. Ya vamos a ver la próxima semana en vagina, se llama NIVA, neoplasia intraepitelial vaginal. Y en cuello uterino se llama NIC, neoplasia intraepitelial cervical. En todos estos casos se consideran lesiones preinvasivas. Lo que más adelante puede evolucionar a un cáncer está. Entonces, mucho de cáncer, no vamos a andar en vulva, es un tumor raro, puede ser precedido por estas distrofias vulvares, los líquen, hemos hablado de líquen, de esta neoplasia, se llama, en inglés le dicen BIM, de orden, neoplasia y se refieren a lesiones que solamente toman el epitelio y que no atraviesan la membrana basal. ¿Sí? Y hay grados de NIP. Primero, ¿quién tiene que ver en esto? Aquí está este. ¿Quién
¿De quién son estas iniciales? Del virus del papiloma. En vulva, en vagina y sobre todo en cuello uterino, este es el responsable de que las células cambien su comportamiento y se formen células. De ahí que el principal factor de riesgo va a ser la presencia del virus del papiloma humano, que vamos a aprender, tiene diferentes cepas, hay más o menos 100 cepas, de las cuales las más peligrosas, de las que hay que cuidarse, son las cepas 16 y la 18. Todos estos factores, inmunosupresión, promiscuidad, tienen que ver con temas de facilitadores de transmisión del virus. ¿Cuándo se transmite el virus? Cuando se tiene relaciones sin preservativo. Simple y sencillo, ¿cierto? La mujer que es promiscua, que no utiliza métodos de barrera, que tiene múltiples compañeros sexuales, que inicia sus relaciones a etapa precoz, son quienes tienen mayor predisposición a desarrollar este tipo de cosas. Y les decía, los MIC tienen grados. Hay el MIC leve, el MIC moderado y el MIC severo. Y esto es progresivo. Las células displásicas no aparecen en las superficie, aparecen al fondo, en las células que se dividen, en las células basales. Y luego van a tomar todo el espesor del epitelio. Cuando el crecimiento está limitado al tercio inferior, se dice que es MIC leve o grado 1. Cuando ha tomado los 2 tercios inferiores, se dice que es un MIC moderado o de grado 2. Cuando ha tomado todo el espesor del epitelio, se dice que es un MIC severo, que también se lo conoce como carcinoma invisible. Y cuando estas células atraviesan la membrana basal, se llama cáncer micro. Entonces, la importancia de reconocer los NIM ahora es de que se consideran que son precursores del cáncer. Por eso es que vamos a repetir esto, y lo voy a repetir en vagina, y lo voy a repetir en cuello, porque el examen habla bastante de los NIC sobre todo, ¿sí? NIC al cuello. Vamos a ver por qué le damos tanta importancia al cuello. Les decía la semana pasada, cuello uterino es el tema más fuerte de Gineco 2. Es de lo que más preguntas aparecen en los exámenes, es lo que más tienen que saber. Porque el cáncer de cuello uterino, si bien es el más frecuente que afecta al aparato genital y a las mujeres en general, es el único cáncer que se puede diagnosticar con una maniobra bien sencilla, con un examen bien sencillo que se llama papá. Esto es sobre cáncer. Pasemos al cáncer. No. Tratamiento: hay que destruir o hay que retirar las lesiones. Y vamos al cáncer. Ahí están los tratamientos, la quimioterapia y todo eso. Ahí está cáncer. ¿Ya? El cáncer de vulva es invasor, generalmente es de origen epitelial, inicialmente comienza en vulva, obviamente puede haber tumor vulvar secundario cuando el origen es en otro lugar y la vulva es en un órgano afectado. Y puede simular todas estas lesiones. Vean, si ustedes observan, son lesiones que de repente ya las hemos visto muy parecidas. Esta la acabamos de ver hace ratito, ¿cierto? Estas úlceras pueden ser corrompidas. ¿Cuál es entonces el rol del médico en este momento? Cuando tenemos una paciente que nos dice, tengo una lesión en vulva, que ya tiene su buen tiempo, a la que ya me han hecho 1, 2, 3 veces de tratamientos diferentes, la obligación es hacer. La única forma como se diagnostica el cáncer es con biopsia. Tienen que, una lesión sospechosa debe ser biopsia. Es un cáncer genital bastante raro, HPV nuevamente, aquí están los tipos. ¿Dónde están? Tipos, hay algo que quiero que vean. Ya terminamos. La clínica es muy inespecífica, por si acaso. Puede confundirse con cualquiera de las patologías que hemos hablado anteriormente. Pero yo quiero mostrarles esto. En ginecología, un aspecto muy interesante es la estadificación de cáncer de cáncer. Ustedes conocen los estadios de cáncer TNM, ¿se acuerdan? Tumor, nódulo, metástasis. Interesante, muy útil, ya. Pero en ginecología tenemos la estadificación de la FIGO. ¿Qué es FIGO? FIGO es Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, y estadifica todos los tumores del aparato genital, desde el estadio 0 hasta el estadio 4.
El estadio 0 es el carcinoma in situ y el estadio 4 es el tumor que ya ha dado metástasis, ya sea a vecinos o a distancia. Entonces, vamos a ver que hay una estadificación FIGO para vulva. La próxima semana vamos a ver que hay una estadificación FIGO para cáncer de vagina. Pero eso no les voy a preguntar. Lo que sí les voy a preguntar es la estadificación del cáncer de cuello de útero. ¿Por qué? ¿Por qué interesa la estadificación? No solamente nos dice cuán avanzado está el tumor, cuán grande es el tumor, nos dice cuál es el pronóstico. La estadificación nos dice el pronóstico en estadio 0 es que el 100% de estas mujeres que han sido tratadas adecuadamente, después de los 5 años están vivas y no tienen ningún problema. Cuando estamos en estadio 4, de repente nos dice el 5% de las mujeres llegan a los 5 años. Nos está el pronóstico. Y les dice el tratamiento para la estadificación, dicen un estadio 1 lo tengo que operar, puedo operarlo, pero un estadio 2 ya no. ¿Por qué? Porque tiene que ir primero a quimioterapia, radioterapia y luego veremos si procede o no a seguir de acuerdo al tipo D. Entonces, la estadificación nos dice pronóstico y nos hace pauta D. Y eso es importante. Pero como es raro, pues vamos a perdonar vulva, pero sí, cuello uterino, ahí sí, pregunta. ¿Cuál es el estadio 1A1? Vean, el TNM, ya lo conocen el TNM, ¿cierto? El TNM. El tratamiento, obviamente, inicialmente, más bien es vulvectomía, pero cuando la enfermedad está más avanzada, se hace radioterapia, ¿cierto? Se puede hacer también quimio. Y aquí tienen algunas imágenes para que ustedes contemplen tumores de. Puede haber cáncer en las glándulas de Bartolomé. Por eso no se confíen. Si ustedes hicieron un buen tratamiento, pero la lesión persiste, pueden a Bartolomé. Descarten cáncer. Vale la pena. Dice que sea el mensaje para esta final de clase. Ya me he cansado de hablar, la siguiente habla usted. Bueno, ¿alguna pregunta, doctores? Así vamos a ir desarrollando las clases. Díganme. Quando miramos um tumor em glândula de uma Bartolinitis, temos que hacer biópsia para poder fazer drenagem? Primero haga el tratamiento. Si el tratamiento ha solucionado el problema, descarta. Pero si usted ve que ha hecho el tratamiento y la lesión persiste, haga biopsia. Bien, doctores, les decía